Las redadas y deportaciones van en aumento en Estados Unidos. En varios estados, siguiendo órdenes de Trump, los agentes de inmigración tendrían acceso a las instituciones educativas para cumplir su objetivo y la preocupación crece entre padres, maestros y estudiantes. ¿Qué se debe hacer ante la llegada de ICE o de oficiales de policía que colaboran en redadas a las universidades, escuelas u otros centros de estudio? Para analizar este tema está con nosotros desde la ciudad de Miami el abogado de inmigración Jesús Reyes. Gracias por acompañarnos. Jesús, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué estudiantes estarían protegidos ante posibles redadas de ICE? Dos categorías de estudiantes. Primero, estudiantes que están amparados bajo el DACA y también estudiantes que están amparados bajo una visa estudiantil. En ambos casos, estas son personas que están legalmente en los Estados Unidos, que pueden estudiar y en el caso de alguna redada migratoria, es importante que todos los estudiantes tengan copias de su proceso legal, ya sea el DACA o sea una visa, y que también tengan una identificación oficial. De esa forma, no van a ser un blanco de redadas y también siempre y cuando acaten todas las reglas, tanto de sus visas o del DACA, y también que tengan una buena conducta moral. ¿Qué deben hacer tanto los estudiantes como los profesores y autoridades de los centros educativos ante la llegada de ICE a esos lugares? Sí, en cuanto a los profesores, no tienen nada de qué temer si son personas que están autorizadas en enseñar en esos centros de educación y similarmente también los estudiantes no tienen nada que temer siempre y cuando mantengan una buena conducta moral. Una persona que tenga el DACA o que tenga una visa estudiantil no está exonerada a que se le permita cometer algún tipo de crimen o que esté involucrado en algún tipo de hostigamiento contra otros estudiantes, vandalismo y ese tipo de cosas. Así que toda persona, además de tener un estatus migratorio en este país, debe de mantener una buena conducta moral. ¿Qué tiene que exigir la autoridad del centro educativo a ICE o a la policía para dejarlos entrar? ¿Qué papel tienen que traer los agentes de inmigración para poder entrar a un centro educativo? Por lo general, los agentes de inmigración tienen que tener una carta, una autorización de un juez que les permita hacer un tipo de redada. Ahora, hay que saber lo siguiente, inmigración no está haciendo redadas de forma aleatoria, ellos no están yendo a diferentes instituciones tratando de detener a personas. Normalmente lo que inmigración hace son operaciones dirigidas a detener a personas que no solo no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos, pero que puedan ser una amenaza para la sociedad. Recién hablábamos de los estudiantes que estaban protegidos por DACA o que tienen una visa de estudios. ¿Qué pasa con quienes no tienen esos requisitos? ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Qué deben tener? ¿Cómo deben actuar? Eso depende del caso de cada persona. Hay estudiantes que no tienen una visa o DACA, pero sí están amparados bajo otros procesos, ya sea un TPS, una solicitud de asilo, o quizás están en medio de una solicitud de algún trámite migratorio que les permita estar amparados en este país. Sin embargo, aquellos estudiantes que no tienen ninguna protección migratoria, entonces, para esos estudiantes sí es importante mantener la calma. Número dos, tienen el derecho de guardar silencio. Número tres, pueden consultar la ayuda de un abogado de inmigración y pueden dejarles saber a las autoridades con respeto y también con mucha cordialidad que ellos están dispuestos a colaborar, pero que ellos quieren, número uno, ver un juez de inmigración y número dos, tener la asistencia de su abogado para que los puedan ayudar en ese proceso. ¿Hay diferencias en estos casos entre los niños menores de edad y los mayores? Porque hablamos de estudiantes desde el jardín de infantes hasta universidades, centros de estudios donde hay mayores de edad. ¿Hay diferencias en el trato a niños menores de edad y a mayores de edad? Bajo la ley no hay diferencia, sin embargo, como manera de política, normalmente los agentes de inmigración tienden a no ir a sitios denominados sensibles, como por ejemplo, como bien mencionas, guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, iglesias y otros centros donde por lo general inmigración permite que aún sabiendo que hay personas que no tienen documentos, por lo general no
conducen ningún tipo de operaciones o redadas migratorias. Sin embargo, inmigración ha sido muy claro y esto no es una política reciente, siempre ha sido la política de inmigración que cuando inmigración sabe que no solo hay una persona que carece de estatus migratorio, pero que puede ser una amenaza para la sociedad y para el bienestar comunitario, entonces es allí cuando inclusive en sitios sensibles pueden entrar y detener a una persona. ¿Cómo se prepara a los niños, sobre todo en estas situaciones? Pensando en tanto los padres como los profesores, ¿cómo se los prepara ante esta situación, ante una posible llegada de agentes de inmigración a su escuela y ante el temor de que esto pase? ¿Qué le podemos decir a los niños? ¿Cómo los preparamos? Sí, vuelvo a recalcar que esto no es una política de inmigración de ir a detener niños en ninguna guardería o algún centro de institución elemental o primaria, pero en el caso que esto llegara a pasar, es importante que se le deje saber a los niños que deben de guardar la calma y que ellos siempre pueden contar con la ayuda de sus padres, las ayudas de un abogado de inmigración y que sepan que tienen el derecho de mantener silencio. Es muy importante que ese niño sepa que tiene derechos, que puede recibir ayuda, que puede recibir la representación que necesita, sobre todo siendo un menor de edad. ¿Qué consejo podemos darle a los padres de los niños para manejar esta situación? ¿Qué tienen que hacer ellos con respecto a sus niños? El consejo más importante es un consejo preventivo y es que antes que esa situación llegase a ocurrir, los representantes, los padres, consulten, ya sea con organizaciones sin fines de lucro o abogados de inmigración, cuáles pueden ser algunas de las alternativas para mantenerlos legalmente en este país. Sabemos que hay muchas personas que no califican a una residencia, mucho menos a una ciudadanía, pero sí sabemos que existen muchas personas que pueden ser amparadas, ya sea bajo el DACA, TPS, acción diferida, solicitudes de asilos, entre otros procesos que permiten que esa persona pueda estar legalmente en este país y ser exonerada a un blanco de deportación o a una redada migratoria. Y esa es la clave para nuestra comunidad y especialmente padres de niños indocumentados o familias que no tienen documentos, que traten de buscar estas opciones. Ahora bien, en el peor de los casos, que no hayan buscado estas opciones y que se les presente esta situación, el consejo sigue siendo el mismo. Hay que guardar la calma, saber que tienen derechos y que pueden solicitar ver un juez de inmigración que puede determinar que ese padre o esa familia se quede legalmente en los Estados Unidos y también tienen derecho a la representación legal y a mantener el silencio. Ahora bien, cuando una persona mantiene el silencio, esto lo debe hacer de una forma respetuosa y cordial, no una forma defensiva, porque puede alterar la situación y la idea es que la persona pueda salir en libertad. Hablemos de los estudiantes de college, universitarios, de los mayores de edad o de los más grandes. ¿Qué impacto puede tener en ellos participar en algún tipo de protesta o manifestación? ¿Eso puede ser motivo para una deportación más allá del estatus migratorio que ellos tengan? ¿Cómo puede impactar eso? Un estudiante puede ser parte de una protesta pacífica. De hecho, es algo que eso está protegido bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando un estudiante invoca acciones de destrucción, vandalismo, e incluso acciones terroristas, entonces ya ese estudiante está violando las leyes de inmigración y por lo tanto puede ser sujeto a una deportación. Pero si fuese detenido en una manifestación, ¿qué puede hacer ese estudiante para justamente no llegar a ese punto? ¿Qué consejo podemos darle a un estudiante que ha participado de una manifestación y quizás no en hechos violentos, pero puede haber sido detenido o puede haber sido aprendido? En esa situación, el estudiante debe de tener copia de su identificación, tener su visado o prueba de su estatus migratorio y también, como igualmente habíamos hablado con los padres, deben saber que tienen derechos, pueden ver a un juez de inmigración que les puede dar una fianza para que salgan en libertad
y también tendrán ese beneficio de poder pelear su caso. Además de eso, como toda persona aquí en los Estados Unidos, tiene derecho a ser representado y esperar la ayuda de su abogado para poder colaborar en dar información a autoridades de inmigración. Pero si una persona es determinada que, aunque haya sido detenida, no es una amenaza para la sociedad, entonces por lo general a esas personas se les permite salir en libertad y continuar sus procesos migratorios. Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Era el abogado de inmigración Jesús Reyes que nos ha acompañado aquí. Gracias a ti.